¿Dios existe? De María Silvestre. A ella de día le gustaba jugar con las muñecas que le traía su papá. Él las encontraba tiradas en la basura, pero nunca le contaba. Las limpiaba bien y luego se las daba. Ambos sufrían por el tipo de vida que llevaban. La nena sufría aún más, un sentimiento muy pesado para ser tan pequeña. Vivía en una casa de chapa al costado de unos caminos que iban a una campana. La nena, su papá y su mamá. Sus padres eran amorosos, trabajadores y humildes en todo sentido. Su madre se levantaba muy temprano para ir a trabajar. Vendía carnada. El papá cada cierto tiempo hacía algunas changas que le permitía comer un poquito más. La nena llevaba a su mamá y a veces iba a la escuela. Siempre se sentía mal por la vida que le habían tocado. El único momento en que no pensaba en lo triste de su vida era cuando jugaba con sus muñecas. Vivía por un rato en esa realidad que creaba para ella. Imaginaba que tenía una casa en donde todos tenían su propio cuarto. El suyo era de color de rosa, con una cama y con unas muchas frazadas, rosas, para abrigarse en invierno. La fantasía le duraba poco. Tenía que volver a sentir el frío del invierno con su camperita rescatada de algún lado y un colchón con base de cartón apilado. Le costaba dormirse, siempre terminaba pensando en lo triste que era su vida. Nunca podía pensar en recuerdos felices y no sabía si realmente los tenía. Una noche se encontraba calentando sus manos en el tacho de esos que se usan para llevar el combustible, grande, redondo y de metal. Mientras veía el fuego y como las chispas iban al cielo, hacia las estrellas, pensaba en aquel hecho que marcó su vida. Era ese que no la dejaba dormir por las noches. Ese día sintió que si había un Dios, jamás la perdonaría. No sabía que le hacía sentir peor. Si pensar que en realidad no había ningún Dios o que si había uno, nunca lo conocería. Jamás la perdonaría por sus pecados. Ese era su miedo más grande. Creía que era tan pobre que no era digna de ser reconocida por un Dios entre tanta gente. Sus padres no creían en Dios, ¿para qué? Si ese ser nunca los había ayudado. Tampoco les había inculcado ningún pensamiento religioso. En el fondo tenían el mismo miedo que ella. Eran conscientes de todo lo que habían hecho para vivir y sobrevivir. Y eso les daba miedo. Miedo de no ser perdonados por sus pecados, por un ser que ni siquiera sabían si existía, pero que podía verlos en todo momento. Probablemente no sabían que la nena también le tenía miedo a sus propios pecados, y se imaginaban que alguien tan pequeña ya los había cometido. La noche que la nena se encontró a Dios no se lo esperaba nadie. Pasó esa misma noche que se había quedado mirando las chispas que salían del fuego. Fue una tarde cuando todos estaban dormidos, incluso ella, hasta que se despertó. Vio una luz asomarse por la ventanita de la puerta de la casita de chapa. No esperaba que fuera Dios, un Dios nunca supo cuál, que no se parecía en nada al de la estampita que le dio una señora aquella vez mientras pedía monedas en el colectivo. «Toma, nena, para que te cuide», le había dicho la señora. Nunca se había sentido cuidado por ese. Por alguna extraña razón salió de la casita sabiendo que no tenía que salir de noche. Se encontró cara a cara con un ser rodeado de luz. No podía describirlo. Era tan esplendoroso que se quedó anonadada. Su cara era poco perceptible por el brillo que emanaba. Era alto 2 veces su tamaño. Tenía una expresión tranquila, su presencia le transmitía paz e intriga. Su pelo era largo y castaño, tampoco distinguía el color de su piel, solo podía describirla como brillante. El ser hablaba entre susurros y con calma. Nunca había escuchado hablar a alguien tan bajito, y menos a un dios. Después de hablar, la nena volvió a su cama, raramente feliz como nunca lo había estado. La nena esperaba ansiosa que llegara a la mañana. El ser de luz se había presentado como Dios. Le dijo que lo llamara como quisiera. Le dijo que había sentido como dudaba de su existencia. Él había acudido a ella para demostrarle lo real que era y le prometió que si realmente se arrepentía de sus pecados, su vida cambiaría para bien. Ella no podía creerlo, entonces le pidió una prueba más allá de su visita. Quería asegurarse de que aquello que estaba pasando no era un sueño. Dios le dijo que a la mañana siguiente revisara los baldes de carnada y si la carnada se hubiera duplicado, hallaría allí la prueba de su existencia. Esa mañana la nena saltó de la cama, se cambió y corrió a revisar los baldes de carnada. En el camino pensaba en su cuarto color rosa y sonreía pensando en cómo sería su vida a partir de ese momento. No se llevó una linda sorpresa al ver que había solo 2 baldes de carnada como siempre. Simplemente dejó caer unas lágrimas llenas de decepción. Recordó su tristeza y sintió que quizás no se había arrepentido lo suficiente de sus pecados. Sin embargo, ocurrieron 2 hechos importantes esa mañana. El primero fue que el papá se levantó temprano para trabajar y se llevó 2 baldes de carnada antes de que la nena se vaya a revisar. El segundo hecho fue que la nena volvió a subirse a un colectivo a pedir monedas y al bajar lo hizo con una billetera de cuero marrón que sigilosamente sacó del bolsillo de un hombre. Pensó que la visita del ser de luz había sido una mentira, simplemente un sueño. Ya no se arrepentía de aquel día en que tomó la primera billetera de un bolsillo de otro señor. ¿Para qué? Si el Dios que jamás
si el Dios que jamás la perdonaría no existía. Y viendo a esa nena a la luz del fuego, al lado de su casita de chapa, calentándose con un tacho de esos que se usan para llevar el combustible, tan pequeña para cargar con todos esos sentimientos y para pensar todo eso, o por lo menos es lo que ella pensó y sintió dentro de la historia que se inventó en mi mente, mientras me encontraba volviendo a casa después de un largo día en Buenos Aires, en el 194 que iba directo hacia Zárate.